Grupo Parlamentario de Morena. Ya estamos en las efemérides. Con su venia, diputada presidenta. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 24 de marzo como el Día Internacional del Derecho a la Verdad, en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas. La elección de esta fecha es un reconocimiento a Monseñor Óscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador, que fue asesinado el 24 de marzo de 1980 y quien fue un férreo defensor de los derechos humanos, apoyando y defendiendo a las víctimas de la violencia política y de crímenes en la guerra civil salvadoreña. Hacer públicas las violaciones que no fueron conocidas en su momento y que incluso al día de hoy no han sido de conocimiento de la población es el primer paso para enfrentar las violaciones a los derechos humanos y poder reconocer sus prácticas para evitar su repetición. Conocer la verdad es indispensable para que las víctimas puedan tener acceso a la justicia. Tengamos en cuenta que cada persona tiene derecho a saber la verdad acerca de lo que ha ocurrido en la sociedad. En su conjunto, también tiene derecho a saber y a recordar. La verdad también sirve para generar conciencia sobre los derechos humanos, pero sobre todo es una obligación del Estado garantizar este derecho. Por eso, la celebración del Día Internacional para el Derecho a la Verdad en relación con las violaciones graves de los derechos humanos y la dignidad de las víctimas es una oportunidad para que recordemos el derecho y que no es negociable. Como representantes populares vamos a exigir y velar porque éste se cumpla. Conocer sus testimonios, así como los testigos, es fundamental para asegurar que el derecho a conocer la verdad y la justicia. Tenemos también que establecer mecanismos adecuados para la protección de las víctimas y de los testigos, que incluyan también su integridad física y psicológica, así como su privacidad. De igual modo, es indispensable la protección de archivos y expedientes de violaciones de derechos humanos para evitar que se alteren estos registros históricos y preservar la memoria. Solo conociendo el detalle de los hechos lamentables que han marcado nuestro país es como podremos comenzar a sanar las heridas que aún siguen doliéndonos como sociedad. El derecho a la verdad es un derecho humano fundamental para el acceso a la justicia, con la obligación del Estado que tiene que proteger los derechos fundamentales. Permite tener mayores elementos para investigar, sancionar y garantizar la reparación del daño. En este sentido, Naciones Unidas apoya misiones, comisiones de investigación y comisiones de verdad, que documentan las violaciones a los derechos humanos y formulan recomendaciones para garantizar la rendición de cuentas, la reparación, la reconciliación y otras transformaciones para prevenir la repetición de cualquier tipo de violación a los derechos humanos. En la Ciudad de México hemos tenido un avance importante en el marco jurídico que protege y garantiza los derechos humanos. Nuestra Constitución capitalina tiene como eje fundamental el respeto de los derechos. Asimismo, la atención a víctimas es prioridad para esta primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México, demostrando con hechos que permite garantizar el avance en este sentido, como es el proceso de la elección del próximo titular de la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, proceso apoyado por todas las fuerzas políticas, demostrando la voluntad y el compromiso de los diputados, que significará vital importancia para la Comisión de Atención a Víctimas. Sigamos avanzando en la implementación de medidas para la promoción de la verdad, la justicia y la reparación del daño, que son fundamentales para que no se repitan violaciones a los derechos humanos. Que suene fuerte en esta tribuna que desde la Ciudad de México reclamamos nuestro derecho a la memoria, y no solo a la que las dejan las vivencias y los testimonios. Merecemos saber la verdad, ciertamente, de lo ocurrido en cada crimen que lacera y queda plasmado en nuestra conciencia. En estos nuevos tiempos de reconciliación y pacificación, nunca más una verdad histórica. Es cuanto, diputada. Gracias, diputado. Se instruye su inserción íntegra en el Diario de los Debates. Y para presentar una efeméride del Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos, se concede el uso de la tribuna al diputado José Manuel Vargas Bernal, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 3 minutos, diputado. Gracias, diputada.
La Organización de las Naciones Unidas resolvió en diciembre de 2007 declarar el 25 de marzo como el Día Internacional del Recuerdo a las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos, como un pacto para recordar y al mismo tiempo brindar un homenaje a millones de personas que sufrieron y vivieron la esclavitud. La trata transatlántica de esclavos se realizó durante más de 400 años, tiempo en el que millones de hombres, mujeres y niños africanos fueron secuestrados de su lugar de origen, transportándolos al continente americano, en donde eran comprados y vendidos, explotados, golpeados e incluso asesinados, tratados como si fueran mercancía. Este es uno de los capítulos más oscuros en la historia de la humanidad, que durante años ha sido invisibilizado, a pesar de haber sido el crimen contra la humanidad que más tiempo ha durado. Durante 4 siglos, a generaciones completas se les fue negada la condición de seres humanos, siendo víctimas de terribles vejaciones sistemáticas, de estigmatizaciones que prevalecen hasta hoy, marcando profundas desigualdades y perjuicios, acompañándolos de una discriminación racial generalizada. El comercio de esclavos fue bien planificado y los esclavistas vieron en las culturas africanas creatividad y habilidades que supieron aprovechar en actividades tan diversas como la minería, la agricultura, la ganadería, la caza, la pesca y entre otras. Las escuelas de esclavitud son diversas. El trabajo de los esclavos redituó en beneficios económicos y desarrollo para muchos, a costa de la sangre, el dolor y las vejaciones, dejando enormes cicatrices en el mundo contemporáneo. El legado de las víctimas de la esclavitud fue durante siglos negado y completamente invisibilizado, pero podemos entender la grandeza de nuestros países con la presencia de los descendientes y el aporte que ellos hicieron al desarrollo de nuestra historia, al desarrollo de América. Por eso, es de vital importancia el reconocimiento, pero sobre todo la inclusión social, porque la brecha de la población que llegó forzada a nuestro continente es valiosa. De ahí que se deba trabajar en la sensibilización y educación de las fuerzas generacionales sobre las causas y las consecuencias de las lecciones y todo lo que tuvo el comercio transatlántico de los esclavos. Es una realidad que todos somos beneficiados del patrimonio cultural, económico, social y político que han aportado a nuestros países los afrodescendientes. Nuestra realidad cotidiana tiene parte importante en sus raíces, en su sangre, en su piel y, lamentablemente, en su sufrimiento. Sirva esta fecha para visibilizar y reconocer la contribución de la población que fue víctima del esclavismo, pero sobre todo para que tengamos en consideración que no es asunto lejano de nuestro país. La comunidad afrodescendiente en México, en su gran mayoría, sufre de marginación y discriminación actualmente. Honremos a quienes fueron víctimas de la trata transatlántica de esclavos, que sufrieron y murieron en situaciones muy lamentables, que vivieron en carne propia la tragedia de ser obligados de salir de su lugar de origen, pero sobre todo reconozcamos que el peligro y el racismo son prejuicios que todavía sufren sus descendientes. Trabajemos de manera conjunta en la prevención y la eliminación de la discriminación racial, porque los afrodescendientes, como muchos otros grupos, han contribuido y siguen contribuyendo a la formación permanente de nuestra sociedad, de un México multiétnico, en donde la tolerancia y la inclusión deben de ser una realidad. Pero sobre todo, ratifiquemos con acciones el espíritu de esta conmemoración, que es velar porque nunca ningún ser humano vuelva a ser tratado como mercancía. Como quedó asentado en la historia de México con el documento Sentimientos de la Nación, que la esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la distinción entre las castas, quedando todos iguales, y solo nos distinguirá a un americano de otro el vicio o la virtud. Es cuanto, diputada. Se instruye su inserción íntegra en el diario de los debates. Sí. A ver, dígame, diputado Carlos Castillo. Sí, diputado presidente, hace unos momentos, antes de que iniciaran los pronunciamientos del diputado Emanuel, la diputada Saldaña, en funciones de presidenta,